Carísimos hermanos y amigos del grupo Edificados en la Palabra, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de vosotros. Hermanos, es un gusto poderles saludar, su hermana en Cristo, Mercy Barrios, desde el país de Guatemala, y es un privilegio para su servidora estar aquí presente a través de esta plataforma, poder dar a conocer una reflexión más de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Antes de que demos inicio a nuestro tema, le invito a que podamos doblar la cerviz o nuestras rodillas si está en sus posibilidades y poder elevar esta oración. Oremos. Bendito y bondadoso Padre, tú que moras en aquel lugar inaccesible donde todo es luz, paz, bondad y misericordia. Hasta ese lugar santo y bendito nos acercamos en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús, nuestro amado y suficiente Salvador, quien vive y permanece para siempre. En esta preciosa hora, mi buen Dios, muy agradecidos contigo por la vida, la salud, las fuerzas que has puesto en nuestro cuerpo, Señor. Has permitido que realicemos cada una de nuestras actividades, que todo sea para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias por este hermoso despertar, porque podemos ver la luz de un nuevo día, los rayos del sol iluminar sobre la faz de la tierra, poder respirar ese aire que purifica nuestros pulmones, Señor. Todo es por tu grande amor y misericordia. Gracias, no tenemos con qué pagarte tanta bondad, tanta misericordia, Señor. Hasta aquí únicamente podemos decirte muchas gracias. Ahora venimos a pedirte la unción de tu Santo Espíritu, para que a través de él podamos estudiar tu palabra, meditar en ella, inquirir, Señor, conocimiento para nuestra propia vida, para el beneficio de nuestra propia vida y podernos conducir conforme a tu divina y perfecta voluntad, Señor. Bendice esta palabra, que caiga en corazones fértiles, Señor, que esta semilla, Señor, pueda dar fruto y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, Señor amado, ya que son instrucciones preciosas para nuestra vida, en especial para nuestro matrimonio, que será un tema especial que tocaremos hoy, Señor eterno, pero que seas tú el que hables y que únicamente yo sea un portavoz de esa palabra. Guíanos con tu Santo Espíritu a cada uno de tus hijos que están del otro lado, Señor, de este celular, que están en las plataformas donde va a ser publicada esta palabra, que sea tú bendiciendo el corazón de cada uno de tus hijos, oidores, que puedan ser hacedores también de esta palabra, que todos podamos ser hacedores de esta palabra, Señor, y no tan solamente oidores olvidadizos. Por Jesucristo te lo estamos implorando y suplicando para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a dar inicio a nuestra reflexión de esta hermosa mañana, y pues tenemos un eslogan mensual que se titula Las obras de la carne. Las obras de la carne, viviendo o huyendo de ellas, en signo de interrogación, y cada uno se dará respuesta cómo estamos en nuestra vida, si estamos viviendo aún en las obras de la carne o estamos huyendo de ellas, porque lo que debe prevalecer en nuestra vida es lo espiritual, contrarrestando las obras de la carne con los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y ese es el objetivo de poder estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Para que podamos contrarrestar cada uno de esos deseos de la carne, pero que pueda haber frutos a través del Espíritu Santo de Dios. Y nuestro tema principal para hoy, hermanos, es el gozo, satisfacción marital como parejas. Ese es nuestro tema, el gozo, satisfacción marital como parejas. Nuestro texto base lo encontramos en Proverbios capítulo 5 y su verso 18, que dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Cómo será ese gozo del cual habla la palabra de nuestro Dios? ¿Cómo será el gozo entre esposa y esposos? Pues el modelo de Dios, hermanos,
para el matrimonio ha sido desde el principio hasta el fin. La Biblia, hermanos, está llena de figuras, ejemplos y mandatos objetivos respecto al matrimonio. Nosotros estamos familiarizados con la mayoría de ellos, hermanos. Y los bendijo Dios. No es bueno que el hombre esté solo, por tanto dejará el hombre padre y madre, dice, y se unirá a su mujer, y ambos será una sola carne. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre, es lo que nos está dando a entender la palabra de Dios. Y dice, maridos también, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como la iglesia que está sujeta a Cristo, así dice las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y así sucesivamente. Podemos ver muchos ejemplos de lo que está familiarizado con lo que es el matrimonio. Muchos ejemplos bíblicos. El matrimonio, hermanos, es un diseño 100% divino y como tal está destinado a proveer gozo, paz, estabilidad, amor, paciencia al hombre y a la mujer y a toda su descendencia. Por esta misma razón, hermanos, es que creemos que Satanás, el diablo, procura con todos sus medios desacreditarlo, robando su paz, matando su objetivo y destruyendo la confianza de los hombres en la obra de Dios. Los creyentes en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos oponemos a toda obra que el enemigo pone y ponemos oídos atentos a la voz de nuestro Dios, porque Él tiene palabras de vida y vida eterna en abundancia. Él tiene esperanza para cada uno de nuestros matrimonios. Y nuestra mayor conveniencia es buscar esos recursos en Él, en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, en Dios, amados hermanos, en nuestro Padre. En Él únicamente podemos encontrar recursos para tener un matrimonio sólido, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de amor. El gozo del esposo con la esposa. Consideremos las palabras del Señor en Isaías capítulo 62 y su versículo 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Así está comparado el gozo del esposo con la esposa. ¡Qué palabra más bendita, hermanos! En los tratos de Dios con su pueblo muchas veces se usa esta palabra de cómo, ¿verdad? No sé si ustedes lo han notado, pero esta palabra se menciona siempre, ¿verdad? El cómo. Por ejemplo, como el Padre se compadece con los hijos, así Jehová se compadece de ellos. Eso lo podemos ver en Salmos 103, verso 13. También está como aquel a quien consuela su madre. Eso lo podemos ver en Isaías 63:13. También dice, como la gallina junta sus polluelos. Así lo dice Mateo 23:37, y etcétera, etcétera. Para muchos resultará sorprendente y a la vez maravilloso el alto concepto que tiene el Señor del matrimonio, como lo es el gozo del esposo con la esposa. Y dice que así se gozará el Dios tuyo. Esto significa que en el corazón del Señor no están las irrealidades tan propias de nuestra sociedad actualmente. Para Él, la normalidad del matrimonio es tan preciosa, tan grata, tan indescriptible, hermosa, que es comparable al gozo de Dios con su iglesia, o sea, con cada uno de nosotros. Esto es superlativo, hermanos, y digno es el Señor de ser alabado por ello. En contraste, hermanos, con esto, muchas veces hemos compartido el terrible dolor de tantos hermanos que
no ven esto hecho realidad en su vida. Y ni siquiera es una pequeña medida, ¿verdad? Ni siquiera en una pequeña medida. Pero hermanos, miremos esta palabra con esperanza, porque poderoso es nuestro Dios para sacarnos de toda irrealidad. Hay bálsamo en Galaad y Él puede curar toda herida, dice Jeremías 8:28. Para Él no hay nada imposible. Cuando hay un matrimonio que está a punto de derribarse, de desmoronarse, de destruirse, busquemos en la palabra de Dios ese consuelo, esas herramientas que necesitamos para fortalecer nuestro matrimonio en gozo y paz y armonía. Ciertísimamente, todo hombre que se encomienda a Dios, que ha entrado en una comunión íntima con Él, puede confesar que esto es incomparable y maravilloso en extremo, hermanos. La comunión con el Señor, el gozo de la salvación, no tiene paralelo, o sea, no tiene igual en la experiencia humana. Esto nos hace recordar la experiencia que Moisés tuvo en el monte. Es posible que hubiese bastado un solo día quizás para recibir las tablas de la ley, ¿verdad? Y eso lo decimos con toda reverencia y con todo respeto. Pero Él estuvo ahí en el monte, dice, que en medio de la nube, ¿verdad?, de la gloria, 40 días estuvo Él en esa montaña. Es posible que Moisés ni deseaba bajar de ahí, porque estar con el Señor es lo más precioso que existe. Estar ante su presencia es lo más hermoso que puede existir. A la luz de la palabra que hemos leído, este es el modelo de Dios para el matrimonio. ¿Cuán altos son sus pensamientos para con sus hijos? Él quiere que el gozo de nuestro matrimonio, hermanos, sea comparable al gozo que Él siente con nosotros como creyentes. Y como creyentes lo sentimos con Él también, ¿verdad? Tanto Él con nosotros como nosotros con Él. Y así debe ser nuestro matrimonio. Que haya un gozo que perdure por toda la eternidad. Dios, hermanos, nos ha unido del uno al otro, para que de por vida seamos la más hermosa compañía y mutuo refugio del uno con el otro. El matrimonio es como un refugio. El matrimonio significa compañía, protección, ternura, sustento, disciplina, respeto, orden, confianza, reabastecimiento continuo. ¿Acaso no hemos encontrado todo eso en la comunión que hoy tenemos con el Padre y con su Hijo Cristo Jesús? Amén. Sí lo hemos encontrado, hermanos. Nosotros somos como un barco que sale a recorrer los mares y necesitamos un puerto de abrigo donde necesita regresar y reabastecerse nuevamente. Así es un matrimonio, así somos nosotros. Hermanos, la voluntad del Señor es que nuestro hogar sea ese refugio, ese nido de amor donde llegamos y liberamos nuestras tensiones y todas las presiones vividas en el mundo. O que podamos exclamar: llegué a mi refugio, aquí me relajo, aquí vengo a recuperar mis fuerzas para salir de nuevo a la batalla. Que nuestro hogar, hermanos, sea un lugar de refugio donde nosotros podamos hallar descanso, donde podamos recuperar fuerzas para salir al mundo, ¿verdad? Porque pues nos toca salir a trabajar fuertemente. Que el Señor nos ayude en esto, hermanos. Que tengamos un hogar de paz y de armonía, de gozo, felicidad. El enemigo, hermanos, que tiene una oposición total en el plan de Dios, tiene apuntados sus dardos para hurtar, dice, matar y destruir y todo esto, ¿verdad? Y lo ha logrado en muchos casos. Mas hoy tomamos esta palabra con mucha esperanza, confiando en el nombre del Señor Jesús. Pues Él puede darnos victoria sobre todas las cosas, hermanos. Él lo ha prometido, es una promesa.
¿Qué quiere el diablo, hermanos? Que experimente usted la soledad en vez de una preciosa compañía. Qué terrible es cuando una mujer se siente sola estando al lado de un hombre que se supone que debe ser su principal respaldo y compañía. ¿Y qué decir del tremendo dolor que sufre un hombre o una mujer al quedarse solos tras una lamentable ruptura? Es triste y lamentable, hermanos. Duele en el corazón. A nadie se le desea esto. Una de las desgracias más grandes que existe es la soledad del hombre o de la mujer en plena vida matrimonial. La mujer que no cuenta con el respaldo de quien tendría que defenderla hasta dar su vida por ella, sufre un dolor inmenso. Es tu deber, marido, ser la mejor compañía de tu mujer. Dios te hizo responsable de ese vaso frágil. Debes guardarla y protegerla. Tú debes ser su muro y su antemuro. Nunca debe ella sentirse sola por tu causa. Estamos hablando entre creyentes, hermanos. Por tanto, lo menos que se espera es que con la gracia de nuestro bendito Dios, cada uno sepa cumplir su rol. Porque también hay hombres que sufren la soledad, el abandono de su esposa. ¿Cuántos hay que, teniendo una vida exitosa, quizás en un mundo una vida exitosa en muchos aspectos en el mundo, que reciben el aplauso y la admiración de todo el mundo, pero al llegar a su casa encuentran un desastre en vez de un refugio? Cualquiera sería capaz de canjear todo lo demás que les ofrece con tal de llegar a casa y encontrarse con la persona que más ama, que es su esposo, su esposa, sus hijos. Es cierto, hermanos, que el hombre necesita realización, la mujer necesita realizarse también. Deseamos que nos vaya bien en todo lo que emprendamos en el mundo, pero que nos libre el Señor de fracasar en esto, de fracasar como esposas, de fracasar como esposos, hermanos. Sería preferible experimentar muchos reveses en la vida, pero que al regresar a casa el hombre o la mujer contara con alguien para secar sus lágrimas y acompañarle en la noche de desvelo y preocupación. Que en los momentos más oscuros haya una persona que esté ahí en comunión íntima, con una oración profunda y sentida. Qué hermoso, hermanos. El Señor nos anticipó que en el mundo tendríamos aflicción, y es cierto, así lo es. Y una de las formas más poderosas para consolarnos es esta, nuestro matrimonio. Ahí en nuestro matrimonio hallamos refugio. Como bien lo dijimos al principio, no es bueno que el hombre esté solo, ni la mujer. Bendito sea el nombre de Dios que nos ha dejado una pareja, ¿verdad? Porque el que halló su pareja ha hallado la benevolencia de Jehová. Es importante de que nuestra pareja haya un refugio en nosotros, hermanos. Pero veamos también algo importante en el matrimonio, que debe de haber verdad en lo íntimo. Cuando estos momentos álgidos llegan al matrimonio, hay algo muy importante de considerar. Tanto el esposo como la esposa deben ser tan fieles al Señor, que han de ser capaces de decir la verdad al que está equivocado. Si uno u otro se está apartando del Señor o está reaccionando en forma impropia, y esto le ha acarreado muchos dolores, ¿quién mejor que el esposo o la esposa que pueda poner las cosas en su verdadero lugar? Se puede decir algo así como esto: mi amor, tal vez otros te hablarían con violencia, pero ¿quién te quiere más que yo?
En este punto, debes de reconocer que tú estás cerrado y aunque te duela, debes de aceptarlo. Decirlo así con mucho amor, con mucho cariño, ¿verdad? A nuestra pareja. Hacerles ver con amor en qué área ellos están errados. Tanto el hombre a su esposa como la esposa al hombre. Y debemos de ser humildes para aceptar nuestros errores. Pero hay del hombre o de la mujer que apoya la injusticia del otro. O respaldar en la carne, como decimos los que estamos en el Señor, ¿verdad? Hay del hombre o de la mujer de apoyar las injusticias o respaldarle, ¿verdad? Especialmente nosotros que somos cristianos y aún no lo fuéramos, aún usted es un simpatizante de la palabra de Dios. Es importante que haya justicia en nosotros como matrimonio. Porque tal complicidad, hermanos, puede acarrear graves consecuencias para los hijos de Dios. Tal como le pasó a Ananías y Zafira, ¿verdad? Nos acordamos de esa historia. Tal como le pasó a Ananías y Zafira, la historia la podemos ver en Hechos capítulo 5, su verso 1 al 11. Entonces, en ningún caso somos llamados a favorecer algo que no sea la voluntad del Señor, menos en el matrimonio, pues Dios solo respalda lo que está de acuerdo con su luz y jamás firmará algo que ande en tinieblas, ¿verdad? Amemos la verdad en lo íntimo, como lo dice el Salmo número 51 en su verso 6. Que el Señor nos socorra en todo esto. Varones, representemos bien a nuestro Señor como cabeza de su iglesia y brindemos a nuestra esposa la honra que le corresponde. Igualmente, hermanas, nosotras procuremos expresar bien el modelo del Señor, honrando a nuestros maridos. Hermanos, nosotros no ignoramos estas cosas, ¿verdad? Usted sabe que el marido representa a Cristo y que la esposa representa a la iglesia. Ahora bien, lo que hoy importa no es lo que sabemos, sino el que podamos vivir la palabra, que podamos accionar con lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. He aquí la exhortación. Si en algún lugar vamos a vivirla, tiene que ser en familia, porque nuestro primer ministerio es en la familia. ¿O es en la familia y el matrimonio donde existe la hipocresía más grande, hermanos? Podría darse, ¿verdad? ¿Será posible que todos los hermanos nos vean muy amorosos, muy santificados, pero en la casa seamos unos ogros? Esto sería la peor de las hipocresías, hermanos. Así no habrá poder contra las acechanzas del enemigo, ni fuerzas para la oración. Huyamos de estas cosas antes de que las crisis se desaten en nuestro matrimonio. A través de la palabra que estamos compartiendo, hermanos, Dios nos habla claramente. Es como si nos dijera, yo no quiero que tengas la mayor hipocresía, sino la mayor realidad de Cristo dentro de ti. Hoy Dios viene en nuestra ayuda para que se cumpla lo que veíamos, para que se cumpla en nosotros lo que veíamos la cita de Isaías 62. Con la ayuda de Dios, hermanos, que haya mucha claridad, que no hayan falsedades, que no hayan mentiras, que no hayan injusticias dentro de nuestro matrimonio, sino que permanezca el gozo, la armonía, el amor, la paz. También es importante, hermanos, erradicar la violencia. La palabra del Señor es para sanidad, para corregir lo defectuoso, ¿verdad? Un pastor le dijo a su miembro que tenía que corregir a su esposa con la palabra, pero el esposo, ¿qué hizo? Le pegó con la palabra de Dios, ¿verdad?
le dio de cuentazos con la palabra de Dios. Y al otro día llega la esposa moreteada. ¿Y qué le pasó? Pues usted me dijo que yo le corrigiera con la palabra de Dios. Pero no era de esa forma, ¿verdad? Sino estudiando la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es para sanidad. Es para corregir lo defectuoso en nuestra vida. Entonces, un verdadero creyente es uno que ha abandonado su vida vieja, su vieja pasada manera de vivir. Por eso creemos que es posible erradicar la violencia. La violencia es lo contrario de la ternura. La violencia destruye y carcome lo que está destinado a ser glorioso. ¿Cuánto dolor habremos causado en el corazón del Señor? ¿Cuán contristado estará el Espíritu Santo en muchos casos? El Señor se entristece al ver que el matrimonio que ha sido fundado divinamente, haya violencia, hermanos, hayan palabras groseras, hayan golpes, haya violación. Todo eso no debe de existir. Con mi esposo, hermanos, hemos visto y recibido algunos corazones heridos, dolidos, llorando por la situación de su matrimonio. Y nos ha quebrantado a nosotros también ver la situación de ellos. Ellos están tan dolidos y duele mucho verlos de esa manera, ver esas parejas peleadas, tristes. Pero para gloria del Padre, algunos se han reconciliado y hoy viven felices. Es en extremo, hermanos, vergonzoso que la infidelidad, la violencia verbal y aún la física esté presente todavía entre los hijos de Dios. Es algo vergonzoso y triste y lamentable que esto exista aún dentro de los hijos de Dios, porque esto ya no debe de existir. Creo que el Señor nos habla muy directamente. Con reverencia, tomemos aquí la palabra de Malaquías capítulo 3 y su verso 13. Y dice que vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Si usted trata mal a su esposa, la violentea, la golpea, la insulta, recuerde que eso se lo está haciendo usted a Dios. Y esas palabras violentas, dice Jehová, que han sido contra él, le duelen. ¿Por qué decimos que el Señor ha sido violentado y afectado? Pues simplemente porque el matrimonio consta de 3 personas, ¿verdad? El esposo, la esposa y Cristo. Sí, porque Él vive en el corazón de uno y del otro. Entonces, hermanos, el Señor mismo ha sido ofendido muchas veces en la intimidad del hogar y ha tenido que soportar tanta palabra hiriente. Esto contrista al Espíritu de Dios. Y es lo que debemos de evitar. Esto es de la mayor seriedad. El Señor está ofendido, hermanos. Sí, porque Él lo ve todo y Él lo oye todo. Y si alguien cree o piensa que sus secretos comportamientos nadie más los ve y nadie más los conoce, entonces el tal es un ignorante. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo. Así lo dice Hebreos 4:13. Y todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Para Él no hay nada escondido, hermanos. Ni usted, esposa, ni usted, esposo, está para ofender a su pareja, sino para compartir amor, para compartir gozo, amor y paciencia. Entonces no pensemos de que las cosas no se saben porque las ve el que tiene toda la autoridad, nuestro Dios. Si el pariente o el vecindario no lo supo, no lo sabrá. ¿Será que no lo sabrá todo aquel
¿No sabrá aquel que todo lo ve? Lo sabrá, porque ya lo vimos aquí en Hebreos 4:13. ¿Será que lo ve nuestro Dios? Claro que sí. ¿Ve esas lágrimas y los sentimientos que se ha provocado dentro de su pareja? Sí los ve. Aunque quizás la pareja no lo demuestre, aunque sufra en silencio, nuestro Dios sí lo ve. Hermanos, nosotros somos del Señor y hemos sido llamados a caminar delante de Él. Cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, nuestra vida vieja, con toda su violencia, quedó ahí sepultada en el fondo de la mar. Porque dice la palabra de Dios que hemos sido hechos nuevos, somos nuevas criaturas. Ahora veamos que en el Señor la comunión es posible. Todas las cosas. Es posible la reconciliación, es posible remediar cualquier situación difícil en su matrimonio. Pero solamente cuando tenemos la comunión con Dios. Cuando dejamos el orgullo, el ego, y nos humillamos ante Dios. En Colosenses capítulo 1 y su verso 27 dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, hermanos. Esto es una realidad en todo verdadero creyente. Y es por ello que creemos que es absolutamente posible el pleno entendimiento en todo aspecto dentro del matrimonio cristiano, porque tenemos los recursos de la naturaleza divina. Así lo dice 2 de Pedro 1:4. En él podemos hallar la solución para cualquier problema, para cualquier aspecto difícil que estemos pasando en nuestro matrimonio. Por lo cual nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ella fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Así nos lo dice 2 de Pedro capítulo 1 y su verso 4. Esas son las promesas que Dios nos ha hecho. Para Dios no hay nada imposible, solo que haya buena voluntad y buen deseo de poder hacer cambios en nuestro matrimonio. Las legítimas diferencias de carácter entre los esposos y todos aquellos grandes y pequeños detalles que atentan contra la armonía y la felicidad del matrimonio pueden ser superados, hermanos. Pueden ser vencidos en el nombre de Dios, porque el Señor mismo está presente en nuestras vidas y Él es quien sustenta el matrimonio. ¿Amén, hermanos? Claro que sí, así lo es. Esta es la inmensa ventaja del creyente sobre el incrédulo, porque el matrimonio no lo sustenta la situación económica y ni siquiera el amor humano, que es egoísta y muy limitado. Y aún menos el sexo. El matrimonio cristiano lo sustenta Cristo, hermanos. Gloria al Señor por esto. Él es el que sustenta el matrimonio. Pero cuando nosotros dejamos que Él trabaje dentro de Él, cuando tenemos una comunión íntima con Él, entonces vamos a lograr comprender todo esto. También el matrimonio nos regula, hermanos. El matrimonio nos trajo el orden a la disciplina y el respeto. Si hay un lugar donde los creyentes somos regulados, es en el matrimonio. La iglesia nos conoce externamente, pues sí nos conocen. Ahí nos conocen por los dones que tenemos, ¿verdad? Por la predicación o por el testimonio que damos en una reunión. Ahí todos nos conocen por fuera. Pero hay al menos una persona que nos conoce internamente, conoce nuestra vida, conoce cómo vivimos, cómo hablamos, si nuestras palabras son limpias, honestas y veraces, si seguimos siendo tan santos al regresar a casa después de una linda reunión. Es aquí donde el Señor espera que vivamos la mayor realidad, porque el gobierno de Dios, el gobierno del Señor en nuestras vidas produce exactamente eso, ¿verdad?
orden, disciplina, respeto, y además nos hace hombres y mujeres confiables. Recordemos lo que nos dice en Proverbios 31:11, que el corazón de su marido dice que está en ella confiado, o la esposa está en él confiada. Y si esto no se está cumpliendo, hermanos, entonces en nuestra vida cristiana terminará siendo entonces una religión externa, una miserable inconsecuencia, ¿verdad? Entonces el matrimonio nos regula, ¿verdad? En todo aspecto. También vamos a volver a nuestro texto base en Proverbios 5, donde nos decía, alégrate con la mujer de tu juventud. Veamos Proverbios 5, 15 al 23. Ya vamos a ir finalizando. Y dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán, dice, tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo, dice, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre dice que están ante los ojos de Jehová. Como veíamos, Él lo ve todo. Y Él considera, dice, todas nuestras veredas, todos nuestros caminos. Prenderán al impío, dice, sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Los versículos 18 y 19 son palabras de las más hermosas, hermanos, que hay en la Biblia referida al matrimonio. Este es el pensamiento de Dios. Su diseño es de alegría y gozo para el matrimonio. Esto nos habla del gozo, del amor conyugal como algo legítimo y hermoso que tenemos. Tenemos el privilegio de disfrutar en la intimidad del matrimonio, sin necesidad de caer en la inmensa locura de buscar placeres en el seno de los extraños o de las extrañas mujeres, ¿verdad? Tenemos una esposa, los varones tienen una esposa, nosotras las mujeres tenemos un esposo. Gocémonos, ¿verdad?, con nuestra pareja. Es en este aspecto, hermanos, donde somos llamados a manifestar una especial ternura y la delicadeza en su mayor expresión. Dios creó la unión íntima, física, no solo como un medio de reproducción como los animales que se aparean solo en tiempo de celo, sino como una preciosa ocasión de comunión, de acuerdo y de legítimo placer. Hermano y hermana, nunca destruyamos o atentemos contra esta área. No la destruyamos con un torpe maltrato. No intentemos imitar los modelos del mundo. Antes bien, con los recursos de la vida de Dios dentro de nosotros, seamos capaces de descubrir la mejor forma de hacer feliz al otro, con un respeto mutuo y muy grande. Jamás en esta área se encuentra algo que resulte humillante. Antes bien, esto puede llegar a ser algo sublime y gratificante, precioso y placentero hasta el extremo. Solo así podrá cumplirse en su matrimonio esta hermosa palabra acerca de la sierva amada y preciosa gacela, cuyas caricias, dice, te satisfagan en todo tiempo. El matrimonio, hermanos, es un estado honroso. Así lo dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio. Los que hemos hallado un esposo o una esposa, hemos, dice, hallado el bien y hemos alcanzado la benevolencia de Jehová, según lo dice Proverbios 18:22. El matrimonio es para honra, para el bien y para probar la bondad de Dios de muchas maneras. No pretendamos
endiosar el matrimonio tampoco, ¿verdad? Pero al considerar las palabras de Isaías 62 y Proverbios 5, se establece un maravilloso paralelo sobre todo aquella gran comparación, como lo es el gozo del esposo con la esposa. Entonces, hermanos, debemos de cultivar un amor maduro en nuestro matrimonio. Porque a medida que van pasando los años, el amor de un matrimonio en Cristo va madurando. El enamoramiento que tuvimos al principio nos parece tan infantil, ¿verdad? Nos hacemos recordatorio de esos tiempos, ¿verdad? Tan ciego, sin conocimiento de los problemas que nos esperaban. Nadie es culpable de esto, pero cuando los años pasan y el corazón del esposo y la esposa creyente se van llenando del amor del Señor, van madurando y se van aceptando los límites y defectos del otro. Y se puede decir, te amo, por el solo hecho de que eres mía o mío. Te amo porque me perteneces y porque yo te pertenezco a ti. Qué hermoso, hermanos. Es bienaventurado el hombre que ha llegado a tener un amor maduro, muy distinto del amor que se sintió en la juventud, en la adolescencia, ¿verdad? Ya no es el amor de besitos, de las cartitas o del chocolatito. Es el amor de la persona que me lava la ropa más sucia, que me tiene la camisa planchada y que espera una comida bien sazonada según, ¿verdad? Somos nosotros las mujeres. Esa es nuestra tarea. Es la persona que le hace feliz a su esposo, que le dio hijos a su esposo. Gracias a ella ahora hay hijos que le dicen papá. Y esto deja una marca en la vida del padre. Ahora ha envejecido, atendiéndonos y soportándonos en todas nuestras conformidades y esperanzas. Esta mujer es digna de un gran honor. Jamás la debe de menospreciar el varón. Que el esposo honre a su esposa y la esposa honre a su marido. Que nunca caigamos en la semejante necedad de decir, se me terminó el amor. Esa es una inmadurez en un matrimonio. Es infantilismo, es un terrible fracaso, hermanos. El amor maduro acepta los defectos del otro y puede soportarlo todo. Y además no guarda rencor. Es posible que usted aún tenga cosas pendientes del pasado, que no ha perdonado y que están afectando su matrimonio en la actualidad. ¿Va a arrastrar usted esas cadenas por el resto de su vida, hermano o hermana? El Señor es quien le manda a usted y a mí a perdonar de una vez. Esto debe hacerse ahora mismo. Lo que haya pasado o hecho está. Y no tenemos que recordarlo. Hoy mismo debemos de perdonar y olvidar el pasado para poder reconstruir ese matrimonio y poder continuar sin recordar el pasado. El tiempo no volverá, ¿verdad? Nada ganamos con mirar hacia atrás, a los fracasos del pasado, hermanos. No lo tengamos presente. Nuestra mira debe estar adelante hacia el reino de Dios con la esperanza de esa gloriosa venida de nuestro Dios. Y qué hermoso puede esperarlo en matrimonio, en familia. Hoy, hermanos, resistimos a Satanás, resistimos al enemigo que ha venido para matar, hurtar y destruir y hacer perder la confianza como si todo estuviera perdido y sin remedio. Pero hay remedio, hermanos, sí hay remedio. El Señor es el que puede reconstruir su matrimonio. Porque cuando el Señor viene, también la luz viene. Y las tinieblas se van y huyen de nosotros. La vida brota y la muerte huye. Nuestro Señor resucita a los muertos. Para Él no hay nada imposible.
Él puede resucitar ahora mismo ese amor marchito que está en su matrimonio, para valorar así, con el Señor en el corazón, ese tesoro, esa joya tan grande que es su esposo o su esposa, hermano. Él puede hacer revivir el amor en su matrimonio, pero démosle lugar a Él, que Él trabaje en nuestros corazones. Amados hermanos, los hijos se van a ir. Un día no muy lejano se casarán, se trasladarán quizás de ciudad y van a edificar sus propias vidas, su propia casa. Al final solo quedará usted y ella, ¿verdad? Nos quedamos solo los esposos. Usted solo con su marido, usted solo con su mujer. Vamos a quedar solos hasta morir juntos. Pero a nosotros nos sostiene Dios, ¿verdad? No los hijos, por mucho que los amemos y que ellos nos amen, un día se irán, pero esa mujer que tienes a tu lado, varón, no se irá nunca. Ese varón que tú tienes a tu lado, mujer, no se irá nunca. Cuando ya no te puedas levantar de la cama, él o ella te vestirá, él o ella te alimentará hasta el fin de la vida. Es tan comprensible cuando el abuelito fallece, ¿verdad? Muchas veces hemos visto que el abuelito fallece y el otro, sin estar aparentemente tan enfermo, pronto también se va. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Pero es por el amor mutuo que han tenido. Que permita el Señor que aprendamos del patriarca Abraham, que a la hora de sepultar a su amada esposa Sara, no aceptó que los hijos le regalaran el lugar, ¿verdad?, para sepultarla. Ella era demasiado valiosa para él, y él quiso pagar el precio de la heredad. Él demostró ahí cuánto la amaba y la valoraba. Eso lo podemos ver en Génesis 23:13. Amados, entreguemos hoy al Señor todas nuestras cargas, fracasos, desesperanzas, y confiemos en que Él está dispuesto a darnos todo su socorro. Si quizás tu pareja ya se fue y no hay ninguna esperanza, dice que nuestro Señor Jesucristo es el esposo de las mujeres viudas, de las solteras, ¿verdad?, de la que ha sido abandonada por su esposo, del varón que ha sido abandonado por su esposa. Él es nuestro refugio. Refugiémonos en nuestro Dios, pero volvamos de verdad el corazón al Señor y permitamos que Él nos ordene hasta en lo más íntimo. Entonces, amados hermanos, si usted tiene su esposa, bendiga siempre a su esposa, honre a su esposa. Si usted tiene a su esposo, también bendiga a su esposo y honre a su esposo, ámelo. Y bendigamos al Señor por esa pareja que Él nos ha dado, ¿verdad? Gracias al Eterno tenemos una pareja. Amemos a nuestra pareja. Perdonemos las imperfecciones de nuestra pareja. No lo tomemos en cuenta. Todo tiene una solución, hermanos. Entonces, que el Señor bendiga la vida de cada uno. Porque el Señor es nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor. Él es el Señor de señores. Él es el que nos ayuda en todo momento. Depositemos todas nuestras cargas en Él, porque Él dijo: vengan a mí todos los que estáis cargados y trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En Él podemos encontrar todo esto. A Él sea toda la honra, gloria y honor por siempre. Amén.